extensa. Se han dado cuenta en el primer examen parcial. Todavía no lo he revisado, pero creo que hay mucha falla. Es importante que asistan a la sesión y hagan las preguntas, no solo en el momento de la sesión, sino también puede ser asincrónica, puede ser también por WhatsApp. En cualquier momento hacen la pregunta y yo respondo a la pregunta. Pues ahora lo que viene en vapor y turbina de gas se va complicando un poco los temas, ¿no? Recuerden que yo lo mencioné al principio. Esta materia de conversión de energía es una materia, si se quiere, un poco más práctica, un poco más de aplicación de los conceptos que ustedes aprendieron y entiendo que deben haber asimilado porque en termodinámica, ¿verdad? Todos los conceptos básicos vienen de termodinámica. Esta conversión de energía no es una materia de termodinámica, es una materia que aplica todos esos fenómenos físico-químicos que se producen en los procesos de conversión de energía, que son termodinámica, que de las leyes de la termodinámica, transferencia de calor, turbomáquinas, mecánica de fluidos, y luego al final, en el tema 6, van a aplicar conocimientos que aprendieron en producción. Entonces, aquí yo no puedo profundizar nuevamente en explicarles a ustedes lo que es un ciclo Rankine en detalle, ¿no? Con todas las relaciones, solo aquí la aplicación como lo hemos visto hasta ahora. Entonces, lo que tiene que ver con vapor y turbinas a gas, que está relacionado a la generación termoeléctrica con consumo de combustible, donde vamos a aplicar varios conceptos como la eficiencia, el heat rate o el consumo específico de calor. Deben, por favor, repasen los libros de termodinámica, aunque ahora pueden conseguir por internet todos esos conceptos de una manera mucho más sencilla. Pues lo importante es aplicar eso porque es lo que vamos a desarrollar en estos temas de la generación eléctrica en plantas termoeléctricas. A vapor, que es lo que estamos viendo ahorita, y a gas, que es lo que vamos a ver en el siguiente tema. Entonces, fíjense, nos habíamos quedado aquí, habíamos comenzado con el vapor, todos los componentes de una central a vapor. Vimos todo el tema del agua, ¿verdad? El pretratamiento del agua, que es el fluido de trabajo en un ciclo Rankine. Vimos el generador de vapor y sus componentes en detalle. Yo les envié esta presentación, ¿no? Ok, entonces, al final, con lo que tiene que ver con el generador de vapor, es la determinación, lo que se hace en una planta termoeléctrica, lo que hacen los ingenieros de planta, en una planta termoeléctrica de vapor para verificar y para evaluar el comportamiento del generador de vapor. Lo que se hace es calcular su eficiencia. Y ese cálculo de la eficiencia se hace no solo a nivel de planta, de los operadores de las plantas termoeléctricas a vapor, sino también los entes gubernamentales encargados
de la verificación y del control del funcionamiento eficiente de estos generadores de vapor. ¿Por qué lo hace el gobierno? O vamos a decir, los entes gubernamentales, ¿no? Que se encargan de chequear que la eficiencia de un generador de vapor esté bajo los estándares preestablecidos de acuerdo a la tecnología. ¿Por qué? Porque justamente los gobiernos son los que manejan las fuentes primarias de energía, en este caso los combustibles, ¿verdad? Estamos hablando del carbón, el gas, el fuel oil, que es los combustibles que se utilizan en una planta termoeléctrica a vapor. Lo hemos dicho varias veces y creo no, era una de las preguntas del examen, ¿verdad? Aplicado a Venezuela, en este caso, que lo habíamos comentado en varias oportunidades. Entonces ese control lo hace el Estado o los entes gubernamentales encargados del uso eficiente de la fuente primaria de energía en plantas termoeléctricas, en este caso vapor, y utiliza un test, que es el que vemos acá, que aunque está en inglés, es un test que lo utilizan estos entes gubernamentales para controlar y para evaluar la eficiencia de los generadores de vapor, que no es otra cosa de evaluar y chequear y controlar el uso eficiente de la fuente primaria de energía, que son los combustibles. Porque son los estados los que importan, mejor dicho, combustibles, sobre todo la mayoría de los países en el mundo. Ustedes deben saberlo ya porque eso fue parte del primer tema. La mayoría de los países en el mundo son importadores de petróleo o de fuentes primarias de energía, en este caso gas o fuel oil. Bueno, eso lo saben ustedes como, puedo poner el ejemplo de Europa. En este momento hay una crisis de guerra por el combustible. Esa guerra es por el combustible, por la dominación. El fondo de esa guerra no es tanto racismo o cualquier otro tema político, es energía, señores. Energía. El que controle la energía, controla el mundo. Y por supuesto, Rusia es uno de los países, sí, creo que el segundo país de reserva de petróleo y gas, sobre todo gas. Y el gas que se consume en toda Europa viene de Rusia, ¿eh? Y pasa por un gasoducto, pasa por Ucrania. Un gasoducto, ese es el tema. Entonces, lo que le quiero decir con esto es que si los países importan combustible, deben controlar el uso eficiente de ese combustible que importan para que los consumidores, en este caso las grandes plantas termoeléctricas, que son las que consumen el combustible, lo usen de manera adecuada. Y para eso entonces utilizan este test que ustedes ven acá, que lo maneja el ente gubernamental que controla a las plantas termoeléctricas. En este caso, en el generador de vapor, porque es allí en el generador de vapor donde ocurre el mayor proceso de conversión de energía. Es decir, la conversión de energía del combustible, que es energía en forma química, a energía calórica. Entonces, este test lo que busca es justamente chequear y determinar la eficiencia del generador de vapor. Si ustedes ya vieron este test, pues yo se lo envié la semana pasada, les será más fácil lo que yo voy a explicar ahora. Entonces, ¿qué hace el ingeniero inspector
de este ente gubernamental, él va a la planta termoeléctrica con este test. Fíjense que este test está bajo la norma ASME. Ustedes saben lo que es la norma ASME, ¿verdad? Ustedes que están allí en la Escuela de Ingeniería Mecánica han visto que las normas ASME se aplican para muchas cosas, materiales, en este caso energía, ¿ok? Entonces este es un test, aunque es una versión del año 1964, como lo ven allí a su derecha, yo lo utilizo por esta versión porque es mucho más sencilla. Hoy por hoy hay una versión mucho más actualizada que la pueden buscar por internet, por las normas ASME, y se van a dar cuenta de que la información que hay que recabar, el ingeniero inspector que recaba, es mucho mayor que la que está aquí, porque cada vez se hace más riguroso el control de la eficiencia. Entonces, por eso es que se hace este test. Pero este test, aunque está desactualizado, explica muy bien lo que yo quiero expresarle a ustedes, que es el cálculo de la eficiencia del generador de vapor. Entonces ustedes ven en esta primera hoja, esta es una sola hoja, pero esta es la primera parte de la hoja, ustedes ven un cuadro ahí donde se debe registrar los parámetros más importantes de los fluidos que forman parte de ese intercambio de energía en el generador de vapor. Primero, y fíjense que están numerados, eh, del 1 hasta en la otra página, hasta el punto 72 que lo ven ahí en la parte final, ¿no? Todos los ítems están numerados y cada uno tiene un valor. Por ejemplo, el ingeniero controlador o el ingeniero de este ente gubernamental va a la planta y tiene que llenar este formulario o este test y va llenando allí, ¿no? Pone la fecha, pone el propietario de la planta. Si fuese Venezuela, el propietario de la planta es Corpoelec. En otras partes del mundo, muchas de las plantas de generación son empresas privadas, ¿no? Entonces le ponen el propietario de la planta, se coloca ahí la localización, quién conduce el test lo conduce el ingeniero inspector fulano de tal y va colocando allí todo. El objetivo del test, la duración, el tipo de generador de vapor, ahí tiene que colocar todos esos datos, ¿ah? La capacidad del generador de vapor, que normalmente la capacidad de los generadores de vapor son en HP o toneladas de vapor producido, dependiendo, ¿no? El tipo de escape, qué tipo de escape tiene de los gases de escape, ¿no? De la generador de vapor, si es carbón, el tipo y tamaño de las partículas de carbón, si no es carbón, el tipo de combustible, ¿eh? El combustible usado, ¿sí? La ciudad, el estado y todos los datos que tienen que ver allí. Ese es, digamos, el encabezado o el resumen de la hoja, ¿no? Como lo ven allí. Luego vienen el registro de todos los parámetros, ¿eh? Entonces, comenzando por los parámetros de presión de vapor. Entonces, ahí el punto 1, por ejemplo, dice la presión de vapor a la entrada o en el drum, que digamos es el domo superior de la caldera. Eso está en inglés, pero ustedes pueden traducirlo y se van a dar cuenta de lo que es, ¿no? El punto 2 se registra la presión de vapor
la presión de vapor a la salida del vapor sobrecalentado. Se quiere decir la presión de vapor a la salida del vapor sobrecalentado. Y el punto 3, a la entrada del vapor en el recalentador. Recuerden que el vapor sobrecalentado va a la turbina de alta presión, regresa el vapor para el proceso de recalentamiento, por eso el punto 3 se registra la presión de vapor a la entrada del recalentador. ¿Okay? Acuérdense que el recalentador tiene un recalentador primario y un recalentador secundario dentro del generador de vapor. El recalentador primario está en la parte de menor temperatura, que es la parte de convección, y el recalentador secundario está en la parte de radiación de mayor temperatura. ¿Por qué? Porque el vapor se va recalentando progresivamente, de menor temperatura a mayor temperatura. En el punto 4 está la presión de vapor a la salida del recalentador. La presión de vapor a la salida del recalentador debe ser la misma o debe ser muy similar, debe ser comparada a la temperatura del vapor sobrecalentado, pero a menor presión. Entonces ahí se registra la presión. Luego vienen las temperaturas. Las temperaturas igual a la salida del sobrecalentador, SH es recalentador, RH es recalentador. Que es el punto 5, 6, 7. Se registran las temperaturas. Ahora, ¿por qué se registran las temperaturas y la presión? Bueno, termodinámica. Volvemos a la termodinámica. Los parámetros necesarios para determinar la entalpía en un diagrama HS, por ejemplo, o TS, de vapor, es la temperatura y la presión. Por eso es que se registra estas temperaturas. Por supuesto, el inspector tiene que llenar estos valores viendo los tableros de control de la planta. En la planta en operación normal. Muchas veces, y la mayoría de las veces, el inspector llega a la planta sin avisar, sin haber notificado previamente que el inspector va a ir a la planta, sino llega de sorpresa y llega a la planta y toma los valores. Temperatura, presión de esta parte del generador de vapor, ¿no? Que es a la salida del sobrecalentador, a la entrada del recalentador, a la salida del recalentador. Temperatura y presión. Luego van todos los puntos, hasta el punto número 8. Punto número 8 es la temperatura de entrada del agua al economizador en el generador de vapor. Recuerden que el agua, antes de evaporarse, antes de entrar al proceso de evaporación en el hogar y con el domo superior, donde se separan las partículas de vapor del agua, forma líquida, forma de vapor, entra en un intercambiador de calor que se llama economizador, donde se produce un aumento de temperatura producto de los gases calientes que salen ya al final de todo el proceso de sobrecalentamiento, recalentamiento del agua, del vapor. ¿Ok? Entonces, este es el agua, la temperatura del agua que entra. Luego hay un parámetro que es el 9, que ese no lo vamos a considerar para nuestro caso, pero sin embargo se considera también la humedad. Esos son otros parámetros que no, pero nosotros para el cálculo nuestro no lo vamos a considerar. También se toma la temperatura ambiente. Todo, fíjense que está en grados Fahrenheit
La temperatura y la presión está en libras, ¿ok? PSIA, presión absoluta, ¿ok? Cualquier pregunta, por favor, la hacen, levantan la mano o hacen de una vez la pregunta, me interrumpen sin ningún problema, ¿ok? Bueno, continuemos. Luego, también otro valor es la temperatura del aire en la combustión. Ese también toma la temperatura de la combustión. La temperatura del combustible también. En este caso, si es carbón, cualquier combustible, si es carbón, si es gas o es fuel oil, que son los tres combustibles principales que se queman en un generador de vapor. Para plantas termoeléctricas de gran tamaño. ¿Ok? Y hay otros valores que están allí que para nuestro cálculo nuestro, que es el que vamos a hacer nosotros en clase, no lo vamos a considerar para no complicar, porque son, digamos, son parámetros que también influyen en la eficiencia, pero los parámetros que nosotros vamos a trabajar, que son, sobre todo son las entalpías de todos estos procesos de recalentamiento, de sobrecalentamiento, de evaporación, es lo que nosotros vamos a utilizar para el cálculo de la eficiencia. Pero hay más parámetros. Yo nada más le voy a decir los que nosotros vamos a utilizar. Ok, vamos a continuar con los números porque del lado derecho están otros valores. Vamos a ir entonces a la otra lámina. Ok, entonces ya a partir del ítem 15 ya se habla del registro de las entalpías, ¿no? Pero las entalpías, como ustedes saben, se calculan en los diagramas de vapor, en las curvas de vapor se calculan con la temperatura y la presión, ¿no? Eso sí lo saben ustedes de termodinámica. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la primera entalpía? Bueno, la entalpía del líquido saturado, que es la entalpía del agua que entra, que está en el domo superior, porque es líquido saturado. La entalpía luego del vapor sobrecalentado. ¿Eh? La entalpía del vapor sobrecalentado y la calculamos porque tenemos la temperatura y tenemos la presión. Luego, la entalpía del agua que entra al generador de vapor, igual. Y se van colocando todos estos datos allí. Todas las entalpías. Luego, la entalpía del vapor recalentado a la entrada, la entalpía del vapor recalentado a la salida, que es el punto 19. Y fíjese que todos esos valores se van colocando ahí a la derecha y la entalpía, por supuesto, en BTU por libra. Estos test son unos test que vienen de la agencia estándar, Instituto de Normalización y de Estandarización de Parámetros de los Estados Unidos, y por supuesto ellos utilizan este tipo de nomenclatura, ¿no? Que es las unidades inglesas, ¿no? BTU por libra es la entalpía. La entalpía en BTU por libra. Y así está en el diagrama que ustedes tienen, ¿no? En el diagrama de vapor que yo les envié. Todos estos parámetros se van colocando en una planta moderna. El inspector que va a la planta ya no ve, digamos, el tablero de control, pero sí ve la computadora, y en la computadora prácticamente los valores de entalpía lo da automáticamente.
sea, ya se tiene de una vez los valores de entalpía en cada uno de estos puntos que estamos nosotros considerando que son importantes para el cálculo de la eficiencia del generador de vapor. Y ya a partir del punto 20, del ítem 20, comenzamos a hacer el cálculo con este mismo test. Entonces, ¿cuál es el cálculo? ¿Qué calculamos acá? ¿Qué calculamos acá? El calor absoluto del vapor absorbido en el generador de vapor en el proceso de conversión o de intercambio de energía en el generador de vapor desde el ítem 16 al ítem 17. El ítem 16 está aquí, dice que es la temperatura, la entalpía, perdón, del vapor sobrecalentado. Y el ítem 17 es la entalpía del agua de alimentación que entra al generador de vapor. Fíjese, ¿no? La diferencia de entalpía, ahí está restando, la diferencia de entalpía es el calor absorbido por el agua producto del intercambio de calor de la combustión al fluido de trabajo, al agua. Y por eso es que la diferencia es de vapor, la entalpía de vapor sobrecalentado menos la entalpía del agua que entra al generador de vapor. Luego, en el punto 21, se obtiene la relación que determina el calor absorbido en el proceso de recalentamiento. ¿Cuál es el calor absorbido en el proceso de recalentamiento? Bueno, la energía que entrega el calor producto de la combustión en el generador de vapor al agua en forma de vapor recalentado, que es el vapor que viene de la turbina de alta presión, entra al generador de vapor en el proceso de recalentamiento y sale hacia la turbina de media o de baja presión. Entonces, ahí tenemos nosotros el calor absorbido por el fluido de trabajo, pues que es el agua, en el proceso de evaporación y sobrecalentamiento, más el proceso de recalentamiento. ¿Por qué digo más? Porque es la suma de los dos calores lo que se obtiene en el generador de vapor. O sea, el generador de vapor entrega energía del combustible al agua en esos dos procesos. En el proceso de evaporación y sobrecalentamiento, más el proceso de recalentamiento. Entrega calor dos veces al vapor, al agua, vamos a decirlo así. En este caso, en el proceso de recalentamiento, lo que se recalienta es el vapor, ¿ok? Porque es el vapor que sale de la turbina de alta presión, ingresa al generador de vapor y luego sale hacia la turbina de media o baja presión para seguir entregando trabajo, en este caso mecánico. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos enfocados en el generador de vapor. Entonces ahí tenemos los dos calores. Esos dos calores es el calor obtenido producto de ese intercambio de calor de la energía del combustible al agua. Pero ese proceso de intercambio de calor o entrega de calor no es reversible. ¿Qué quiere decir eso? Como ustedes ya saben, ¿verdad? De termodinámica, no es 100% eficiente. O sea, tiene siempre pérdidas. Y justamente esas son las pérdidas que nosotros vamos a calcular al dividir
esta suma de calores sobre la energía que introducimos al generador de vapor. ¿Cuál es la energía que nosotros introducimos al generador de vapor? El combustible, ¿verdad? La energía en forma de combustible, en forma de energía química que tiene el combustible, sea carbón, sea gas o sea fuel. Ustedes saben, cada uno de esos combustibles tiene un poder calorífico, tiene un contenido energético intrínseco que se mide a través de lo que se llama poder calorífico. Eso es termodinámica. ¿Okay? Ustedes ya deben saber lo que es el poder calorífico de un combustible. Es el contenido energético de ese combustible por barril, por libra, por metro cúbico, por pie cúbico, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces fíjense que hasta ahora ya tenemos el calor ganado, o sea, el calor transferido del combustible al agua, al vapor, ¿ok? Que es el fluido de trabajo. Y viene dado entonces por la relación, por la diferencia que vimos que vimos ahorita, que es el punto 20 y el punto 21. ¿Ok? Luego hay un punto 22 que no lo vamos a tomar en cuenta, pues eso es parte de unas pérdidas, pero no lo vamos a tomar en cuenta para nuestro cálculo. Pero sí, en el caso del vapor, del vapor obtenido en el proceso de conversión en el generador de vapor, que como ya lo dijimos, es el calor absorbido en estos dos puntos, el punto 20 y el punto 21. Ese es el calor actual. Eso es importante que ustedes luego revisen bien este test y solo vamos a considerar algunos valores para el cálculo. ¿Ok? Vamos a ver, queda un minuto de esta sesión. Si se cae la sesión, entramos rápidamente para terminar esta parte acá, ¿ok? Ok. Luego viene en el siguiente cuadro, a partir del punto 26, vienen, digamos, las cantidades por hora, ¿no? De, de, la, de este contenido energético y de estos parámetros que nosotros estamos por ejemplo, la cantidad de agua evaporada, que es el vapor saturado. Luego, el flujo de vapor recalentado, que es el punto 27. Luego, la rata de combustible quemado. Eso es muy importante. Ahí tiene que colocar el flujo de combustible en libras por hora, sea gas, sea carbón o sea fuel oil. Normalmente el gas es en pie cúbico o metro cúbico, pero como el poder calorífico del gas también está expresado por metro cúbico o pie cúbico, entonces al multiplicarse por el flujo másico, que es este flujo que vemos aquí en el punto 28, entonces va a dar la cantidad de calor por hora, ¿no? Que es la cantidad que vamos a conseguir con este cuadro. Entonces, el punto 29 va a definir el total de calor introducido. Y ahí se multiplica el punto, el ítem 28, que es el flujo másico de combustible,
en libras por hora multiplicado por el ítem 41, que lo ven ustedes ahí a la derecha, que es el poder calorífico del combustible, ¿no? La cantidad de combustible en BTU por libra, en este caso en BTU por libra, que puede ser carbón o puede ser fuel oil, pero si es gas, tendría que ser, como dice el punto 63, en BTU por pie cúbico. Lo ven allí, ¿verdad? Si es gas, es BTU por pie cúbico o BTU por metro cúbico o calorías por metro cúbico o kilocalorías, kilojoule por metro cúbico. Recuerden que son las unidades internacionales. Ustedes lo que hacen es convertir las unidades para poder multiplicar peras por peras, manzanas por manzanas. ¿Ok? En este caso estamos trabajando con unidades inglesas para este test en particular. Entonces, este calor introducido es lo que yo mencioné, la energía que se introduce en el generador de vapor en forma de combustible, que es el flujo másico, que es el punto 28 de combustible, que ya dijimos que puede ser en cualquier medida, multiplicado por su poder calorífico, si es gas, si es fuel oil o si es carbón. Y eso va a dar en esas unidades, ¿verdad? Total de calor introducido en BTU por hora. Correcto. Luego, ustedes van a ver allí en el punto 31, y el punto 31 ustedes van a ver el total de calor obtenido. El punto 29 se refiere al total de calor introducido y el 31 ya un momento que me fui aquí más adelante, siempre toco una tecla ahí. Ok, estábamos acá entonces con el punto 29, que es el calor, el ítem 29 es el calor introducido en forma de combustible, que es medido en BTU por hora, ya digamos multiplicado por el poder calorífico. Flujo másico en libras por hora, en este caso, libras por hora, y el poder calorífico en BTU por libra. Entonces, el resultado del calor es en BTU por hora. ¿Ok? Esa es la energía que se introduce en el generador de vapor. Ahora, la energía obtenida, que es como lo dije ya, que es en el punto 31, la energía obtenida entonces viene dado del ítem 26 que habíamos visto, que es el total de vapor, el total de agua evaporada, que es el calor, ¿eh? el flujo másico de vapor que lo van a conseguir ustedes a la salida del sobrecalentador o a la entrada del generador de vapor, porque el agua no se pierde. El agua que entra al generador de vapor es la misma cantidad de agua que sale del generador de vapor en el sobrecalentador, pero ya en forma
de vapor sobrecalentado. ¿Sí? Entonces, el flujo másico de agua o de vapor multiplicado por el ítem 20, que el ítem 20 es el calor absorbido en el proceso de evaporación y sobrecalentamiento, que es el punto 20 que ustedes ven ahí, que es el calor absorbido, ¿no? Que es la diferencia entre el vapor, la entalpía del vapor sobrecalentado menos la entalpía del agua que entra al generador de vapor. Ahí está bien descrito paso a paso como lo hemos estado viendo. Más el producto del punto 27, que es el vapor, el flujo de vapor recalentado, multiplicado por la diferencia de entalpía del vapor que entra al proceso de recalentamiento, ¿eh? Y el vapor que sale del proceso de recalentamiento, es decir, la diferencia de entalpía del vapor que sale del recalentador menos la entalpía del vapor que entra al proceso de recalentamiento, multiplicado por el flujo másico o el flujo de vapor por hora, libras por hora, del vapor recalentado. Ahí tienen que ustedes darse cuenta, como ya lo vimos en el diagrama, ¿verdad? Que ustedes ya hemos visto y hemos explicado bastante. El vapor recalentado no es el mismo vapor que sale del sobrecalentador. ¿Por qué? La misma cantidad de vapor, quiero decir. ¿Por qué? Porque hay extracciones de vapor de la turbina de alta presión. Hay varias extracciones, incluso en el diagrama que ustedes tienen, que ya les he mencionado y les he pedido que lo revisen bien, lo analicen bien, hagan su balance de masa, hagan su balance de energía, para que asimilen bien ese diagrama. El vapor que sale de la turbina de alta presión es menor al vapor que entra a la turbina de alta presión. ¿Por qué? Porque en la turbina de alta presión hay extracciones. Y en el diagrama, al menos hay dos extracciones de un flujo másico bastante considerable. Entonces el flujo másico baja de 5 millones y tanto, lo que está en el diagrama, a 4 millones y tanto como ustedes lo han podido observar, ¿verdad? Espero que lo hayan revisado, porque esto después en la parte de la evaluación se va a tomar en cuenta, ¿no? Ok, ¿qué obtenemos entonces aquí en este punto 31? Bueno, el calor obtenido producto del intercambio de energía del combustible al agua o al vapor o a las dos cosas, porque en el proceso de evaporación hay transferencia de calor del combustible, producto de la combustión, al agua que se van produciendo las gotas de vapor, y también en el proceso de sobrecalentamiento y en el proceso de recalentamiento. Entonces, ese es el calor obtenido, que es el punto 31, el ítem 31. Y el ítem 29, lo dijimos, que es el calor introducido al generador de vapor. Entonces, ¿cuál es el concepto de la eficiencia? Y no solo para el generador de vapor, sino para todo proceso, hasta para los procesos económicos, hasta los procesos financieros. La eficiencia es la relación entre lo obtenido de ese proceso sobre lo invertido. ¿Correcto? Esa es la eficiencia. Si yo obtengo menos, el valor obtenido es mucho menor, la eficiencia va a ser mucho menor. Pero si lo que yo obtengo con respecto al introducido es mayor, la eficiencia va a ser mayor. O sea, el concepto de eficiencia es un concepto prácticamente lógico, ¿verdad? Con sentido lógico. Como lo digo, se aplica a cualquier proceso, hasta el proceso económico.
y yo invierto $100 en un proceso, pero obtengo $50, ¿cuál es la eficiencia de mi inversión? 50%, ¿verdad? 50%. Así de sencillo. Entonces todo se aplica incluso aquí en estos procesos de conversión de energía. Entonces, la eficiencia del generador de vapor la van a ver ustedes aquí expresada en el punto 64, a la derecha. ¿Lo ven ahí a la derecha? A la derecha, entonces, es la eficiencia de la unidad, que es la relación, como yo les expliqué, del ítem 31 sobre el ítem 29, que no es otra cosa de lo que yo les estoy hablando. El calor obtenido, transferido al agua desde el proceso de combustión sobre el calor introducido en el combustible. El combustible tiene un contenido energético y ese contenido energético está expresado en el ítem 29, que es la multiplicación del poder calorífico del combustible con el flujo de combustible. ¿Correcto? Entonces, este es el concepto de eficiencia. Los generadores de vapor de alta eficiencia que se consiguen en el mercado, están por el orden alrededor entre el 80 y 85% de eficiencia en el generador de vapor. Estamos hablando del generador de vapor. O sea que la eficiencia de un generador de vapor está alrededor, por el orden, de acuerdo a las tecnologías actuales de los fabricantes de generadores de vapor de grandes plantas termoeléctricas, está alrededor de esos valores, entre 80 y 85%, no más. Ya eficiencia de 100% nunca la vamos a conseguir porque, como ustedes saben por termodinámica, que los procesos reales no son reversibles, siempre hay pérdida. Entonces un generador de vapor es donde se transfiere la energía, la mayor cantidad de energía al agua. Entonces ahí hay un proceso de conversión de energía del combustible al vapor. Cuando vayamos entonces a las turbinas, entonces ahí va a haber otro proceso de conversión de energía que es de energía calórica contenida en el vapor, ¿verdad?, a energía mecánica en las turbinas a vapor. Y luego va a haber un proceso de conversión. Y ahí hay, por supuesto, en ese proceso de conversión de energía calórica a energía mecánica, ahí tampoco el proceso de conversión es reversible. Hay pérdidas en los álabes, ¿sí?, las curvas de velocidad de los perfiles, así los perfiles tengan la mejor eficiencia para poder trasladar esa energía que trae el vapor de alta entalpía, ¿no? Alta entalpía, ¿qué significa? Alta presión y alta temperatura, ¿no? Entonces esa energía que trae el vapor con alta presión y alta temperatura va a mover los álabes de la turbina y van a transformar la energía calórica que contiene el vapor en forma de entalpía, calor, BTU por hora, o kilocaloría por hora, o kilojoule por hora, es lo mismo, en energía mecánica. ¿Bien? Y luego esa energía mecánica, que por supuesto la eficiencia de una turbina no va a ser 100%, va a haber pérdida. Luego hay un proceso de conversión de energía mecánica a energía eléctrica.
Eh, yo quisiera dejar la clase hasta acá porque me gustaría que nos enfoquemos, que ustedes se enfoquen a estudiar bien este test. Y les voy a enviar algunos ejercicios para que calculen la eficiencia del generador de vapor. Es más, ustedes tienen el diagrama que yo les entregué, que es el diagrama de balance de masa y energía, ¿verdad? Donde está todo el ciclo de vapor, están todas las estaciones, están todos los valores, flujo máximo de vapor. Lo único que no tiene es el flujo máximo de combustible. Yo les voy a enviar, en el transcurso del día, unos ejercicios para que calculen la eficiencia del generador de vapor con los datos del diagrama que ustedes tienen, para que hagan ese ejercicio. En las próximas clases vamos a comenzar a ver el resto de los componentes del ciclo de vapor, las turbinas, generador eléctrico y todo lo demás. Para entonces concluir, yo diría que el jueves pudiésemos concluir esa parte y la semana que viene pudiésemos dedicar, porque yo le voy a mandar algunos ejercicios, pudiésemos dedicarlo a revisar el resultado de los ejercicios que ustedes van a desarrollar en casa. Es muy importante para poder hacer eso. Porque cuando terminemos nosotros de ver el ciclo ranking de todos los componentes, vamos a hacer un ejercicio incluso de cálculo de la eficiencia de todo el ciclo de vapor. Hasta ahora hemos visto la eficiencia del generador de vapor nada más, pero las turbinas tienen eficiencia, que también se calculan. Y luego el generador eléctrico también tiene una eficiencia que también se calcula, porque tenemos la fuerza mecánica de las turbinas que se convierten en energía eléctrica, es decir, en kilovatio hora eléctrico que sale en los bornes del generador y que podemos calcular su eficiencia. Entonces podemos calcular la eficiencia de todo el ciclo de vapor. Y por eso les pido que repasen en termodinámica el concepto también del heat rate, que el heat rate en su término en español es consumo específico de calor. Por favor, revisen la definición del heat rate. El heat rate es el inverso de la eficiencia, ¿ok? Y viceversa. La eficiencia es el inverso del heat rate. Eso es también un dato que ustedes deben saber de termodinámica. Entonces, por favor, revisen este cuadro, repasen el concepto del heat rate y continuamos el día jueves. ¿Alguna pregunta?